Hola cadetes, ¿cómo están? Muy buenos días, feliz domingo. Me alegra mucho volver para que veamos esta clase. Antes de comenzar, quiero saludarlos a todos. Quiero darle un saludo especial a Ediver y a Rosbelly, que comentaron el video de la clase pasada. Espero que esto les pueda llegar a la gran mayoría, para que no nos olvidemos de que somos todos parte de algo, somos parte de la Escuela Bíblica de Cadetes. A nombre de todos sus profesores, los amamos y los extrañamos muchísimo. Yo me puse muy triste porque fue el Día del Niño y habíamos pensado en hacer una fiesta, habíamos pensado en jugar y en hacer desorden y en pasar súper rico. Entonces el Día del Niño sí me puse muy triste porque de verdad hay niños que los extraño mucho. Quiero darles un saludo muy especial a todos, a mis dos Santiagos, a Emanuel, a Joseph, Kenneth, Kenji, Sarita, Natalia, a Hilda, a Gabriela, a Isabela, a todos ustedes los amamos y los extrañamos demasiado. No se olviden de llevar en sus oraciones a los demás niños del mundo, a los niños que están siendo maltratados, que están siendo ultrajados, que de pronto por situaciones extrañas no pueden estar con sus padres, a los niños huérfanos. Este es un buen momento para que oremos y no se nos puede olvidar que hay personas que están sufriendo mucho y que debemos orar por ellos para que Dios los respalde, para que Dios los ayude, para que el Espíritu Santo los visite y les traiga consuelo. Recordemos que Él es el consolador y Él es el que lleva el consuelo a todas las personas en los momentos más difíciles. Este tiempo, niños, ha sido difícil, pero este no es un tiempo para que digamos que Dios es malo, para que digamos que Él nos está dando cosas horribles, que es injusto. Este es un momento en el que debemos aprovechar para estar con Dios, ¿sí? Él siempre ha tenido un plan de salvación para la humanidad. Hoy vamos a hablar de eso y en este momento muchas personas se están volviendo a los caminos del Señor, se están arrepintiendo, muchas personas malas están cayendo en cuenta que hay un Dios. Entonces no es momento de renegar, de decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se permite tanto dolor? Es momento para orar, para pedirle gracia a Dios y para rogar por las personas que están sufriendo. Entonces espero que lo hagan. Ustedes son los cadetes, recuerden que ustedes deben estar listos para testificar. Y para testificar no tenemos que ir a la China, podemos testificar en la casa, podemos compartirle a nuestros padres, a nuestros primos, nuestros tíos, abuelos con los que vivamos, que hay un Dios grande, que Él es misericordioso y que ha tenido un plan de salvación siempre para nosotros. Entonces vamos a empezar la clase. En la última clase, hace 15 días, vimos que hubo el huerto del Edén, que había dos árboles, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia, el bien y el mal, o del conocimiento del bien y del mal, que hubo la primera mentira registrada en la historia y que hubo un castigo como consecuencia de un pecado que fue la desobediencia. Ahí quedamos. Y habíamos quedado con la incógnita del árbol de la vida, que pues nos preguntábamos cómo era posible, si había la posibilidad de que nadie muriera, que todos tuviéramos que morir. ¿Sí? A todos nos da duro la muerte, nadie quiere que sus padres mueran, ninguno se quiere morir, todos le tienen miedo a la muerte de un primo, un tío, un familiar, nuestro mejor amigo. La muerte es algo con lo que nosotros aún no nos acostumbramos, es algo muy duro, es difícil. Entonces se nos hace muy ilógico que Dios no nos deje vivir para siempre. Bueno, la respuesta a esto es muy simple. Cuando hubo el pecado de la desobediencia, nosotros fuimos alejados de la presencia del Señor. ¿Cuál es esa lejanía que causó? Recuerden que en el huerto del Edén, Adán y Eva hablaban cara a cara con el Señor, su presencia se paseaba. Cuando ellos pecaron, ¿se acuerdan que Dios llegó y ellos se escondieron porque tenían una relación muy cercana? Es como cuando uno se está comiendo la comida del almuerzo a escondidas y siente que pasó la mamá y no se traga la tajada porque ahí está, es la presencia del Señor, estaba con ellos, convivían completamente. Debido al pecado, nosotros fuimos destituidos de esa relación tan personal con el Señor.
¿Y qué pasa si nosotros hubiéramos vivido para siempre? Hubiéramos vivido para siempre alejados de la presencia de Dios. Eh, esa no es vida. Sí, nosotros vemos este mundo tan duro, niños. Esta situación, digamos, ha sido complicada. Yo, gracias a Dios, estoy muy bien y por ahí he hablado con sus papás y me dicen que están bien, gracias a Dios. Pero hay tantas personas sufriendo y hay tantas personas con hambre y tantas personas que están siendo golpeadas que de verdad no valdría la pena vivir para siempre en un mundo tan duro, tan cruel. Entonces, cuando eso pasó, nosotros fuimos destituidos, pero Dios tenía un plan. Hubo un gran plan, un plan del que todos somos parte, que todavía está vigente, y ese es el plan que vamos a hablar hoy. La clase de hoy está en Génesis 3:15, me sale al revés Génesis, pero bueno, se los voy a leer. Génesis, capítulo 3, versículo 15. Se los voy a leer. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este podríamos decir que es un versículo de juicio, que es un versículo de castigo, pero este versículo tiene un trasfondo muchísimo más profundo, que vio se vio en feliz término muchísimo tiempo después. Entonces, la primera palabra que vemos es enemistad, entre ti y la mujer. ¿A quién representa a ti? A la serpiente, que todos sabemos que pues la serpiente, el animal, no es el diablo, ahí está representando a Satanás. Entonces, dice, pondré enemistad entre tú y la serpiente, y la mujer, perdón. Cuando nosotros pecamos, inmediatamente somos alejados de la presencia de Dios. La cartilla nos lo habla como enemigos de Dios y amigos del enemigo. Hay una parte en el Nuevo Testamento en el que Jesús dice unas palabras muy fuertes. Él dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque las obras de su padre son las que le gusta hacer. Yo no puedo decir que soy amigo de alguien si no me gusta lo que hace, ¿sí? Hay un dicho también que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Para que dos personas estén juntas, tienen que al menos pensar igual, hacer lo mismo. Uno ve que uno se empieza a parecer a sus amigas, se visten igual, o les gusta el mismo videojuego, o se hace un amigo con los que juega fútbol porque les gusta el fútbol, ¿sí? A eso se refiere cuando dice enemistad. ¿Cuál es la enemistad que va a poner entre la serpiente y la mujer? Porque cuando nosotros conocemos a Dios y amamos las obras de Dios, inmediatamente nos volvemos enemigos del diablo, ¿sí? No puede haber una amistad entre él y nosotros porque nosotros somos hijos de Dios, porque a nosotros no nos puede gustar pecar, no nos puede gustar hacer daño, no nos puede gustar mentir, no nos puede gustar robar. Entonces, si nosotros pensamos tan diferentes, si él y yo pensamos tan diferentes, ahí hay una enemistad. Cuando a mí me encanta el pecado, cuando a mí me encanta la violencia, el sufrimiento de los demás, cuando yo no cumplo los mandamientos de Dios, entonces esa enemistad no está entre mí y el enemigo, está entre Dios y yo. Entonces, cuando él dice que pondrá una enemistad, es porque la obra de Dios va a estar en nuestra vida y vamos a cumplir su palabra y vamos a tener una relación tan estrecha con el Señor que inmediatamente se convierte en una enemistad con el enemigo. Sí, por eso le decimos el enemigo, porque hay una enemistad. Ahí entre ustedes y entre el enemigo no hay nada afín, porque ustedes no son de él, nosotros no pensamos como él, entonces por eso hay una enemistad. Muchas veces en el colegio, cuando sean grandes en el trabajo, van a haber muchas personas que, digamos, se van a molestar con ustedes porque ustedes no piensan como ellos, porque no les gusta la maldad, porque no les gusta el baile, por ejemplo, salir hasta tarde, o porque son niñas decentes, o porque son niños de su casa, buenos hijos, y van a haber choques, sí, va a haber gente que no le va a gustar eso, porque no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. No hay ninguna amistad entre nosotros y las obras del mundo.
Por eso se genera ese choque. No es que les esté diciendo que vayan a ser enemigos de medio mundo, al contrario, con esas actitudes, cuando Dios se refleja en ustedes, cuando la amistad real queda por orar, por leer la palabra, por buscar la presencia de Dios, se refleja en ustedes, ustedes son luz y ustedes van a atraer a los demás a también ser amigos de Dios. Listo, entonces, aprendido, el pecado causa enemistad con Dios. Cuando yo me arrepiento y digo, no, yo no soy pecador, eso no es para mí. Yo soy adolescente, soy niño, soy adulto, lo que yo sea, pero el pecado no es lo mío, no es para mí, inmediatamente somos amigos de Dios y se genera una enemistad con el diablo. Entonces, paso 1, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Qué significa la palabra simiente? Significa, la tengo allí, por eso voy a abrir los ojos así, significa grano que se genera en el interior de un fruto, que cuando se siembra en condiciones adecuadas germina y da, más crece una planta y esa planta da fruto. También significa una cosa o algo que causa origen, ¿sí? Entonces la simiente es un fruto, como una semilla. La palabra fruto, que ya viene, o sea, si simiente, fruto, la palabra fruto es muy importante. Tiene 3 significados. Puede significar una fruta, ¿sí? X, mango, una manzana, una papaya, una fruta de un árbol que usted se la come. Todos tenemos frutas favoritas. Si estuviéramos en clase, les estaría preguntando a todos cuál es su fruta favorita. Entonces, digan ahí cuál es su fruta favorita. La mía es el mango y las uvas y las fresas. Y bueno, muchas. Pero bueno, esa es un significado. Otra puede ser, es mejor dicho, hijo. La palabra hijo, porque dicen, cuando nace un bebé, dicen que es fruto del amor, fruto de la unión de 2 personas, el fruto de un matrimonio, lo hemos escuchado en 1000 canciones, es fruto del amor que Dios bendijo, ¿sí? Y los hijos son, digamos, frutos, ¿sí? Se expresa así, es una manera de expresar. Y también fruto se puede decir el producto del trabajo de alguien. Por ejemplo, uno dice, él cosechó los frutos del trabajo que hizo, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ser un agricultor que esté sembrando por allá manzanas. Puede ser el fruto, por ejemplo, cuando un edificio mío está listo, ese es el fruto de mi trabajo, yo ya lo veo hecho, ¿sí? O cuando una persona que trabaja en costura saca un lote de blue jeans. Los frutos de su trabajo son blue jeans. Pero sí es una manera de expresar eso. Entonces, aquí están hablando de una simiente, de la simiente de la mujer. Dice que pondrá enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ¿cuál es la simiente de la mujer? ¿Cuál es el fruto de la mujer? Son sus hijos, ¿cierto? Pero no están hablando acá de cualquier hijo. Están hablando de una persona que no era persona porque era Dios, que nació del vientre de una mujer, de la simiente de una mujer. ¿De quién están hablando acá? De Jesús. Jesús, recordemos que simiente significa semilla, fruto. Jesús es el fruto de la vida. Gracias a Él, gracias al sacrificio de Jesús, es que nosotros tenemos ahora vida eterna. Pero ya no es la vida eterna en el que vamos a estar en este mundo tan horrible, que llega el COVID-19 y nos encierra 1 mes y medio, que llega la malaria, la peste negra, la H1N1, la lepra, la gripa, que hay guerras, que hay ladrones. Es una vida eterna, sí, ahora sí, no va a haber muerte en la presencia de Dios. Si Jesús no hubiera venido a el mundo, nosotros no podríamos tener vida eterna. Entonces, cuando se ocurrió ese pecado entre estos 2 personajes, el plan de salvación ya no era un fruto de un árbol por el que íbamos a vivir toda la vida en el fruto del Edén. Era el fruto de Dios, el Hijo de Dios, que es el agua de vida, el fruto de la vida, el que nos da
vida eterna. Jesucristo dice, nadie ve al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él habla que Él es la luz del mundo. ¿Se acuerdan cuando estuvimos en clase en Pajes? Los que no estuvieron en Pajes no se acuerdan. Pero vamos a verlo después, no se preocupen. Pero en Jesús se cumple esta promesa que está desde Génesis. Una promesa que todavía está vigente. Recuerden que el que confiesa que Jesucristo es el Señor va a tener vida eterna. Seguimos. Dice que esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué significa esto? Ahí habla de todos los padecimientos que tuvo que sufrir Jesús para poder darnos vida eterna. ¿Sí? Recordemos que que el plan de salvación requería que Jesús, siendo Dios, se humillara a condición de hombre, viniera y padeciera por amor a nosotros, para darnos vida eterna. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, el plan de salvación, puse un bebé porque me pareció muy lindo, pero pues ustedes imagínense a Jesús. El plan de salvación de nosotros, la fruta del árbol de la vida de nosotros, la esperanza de nosotros se culmina, se perfecciona, llega a feliz término en la vida de Jesús. Él tuvo que ser herido, Él tuvo que ser lastimado, pero gracias a Él es que nosotros tenemos una esperanza de vida. De eso era lo que trataba esta clase. Puede que nosotros estemos en enemistad ahorita con el mundo y que hayan personas que nos critiquen y que nos digan, ay, pero ustedes cómo pueden tener fe, cómo se les ocurre, miren es su Dios lo que hace, si es de verdad Dios, ¿por qué permite que hayan, por qué no elimina el COVID-19 y por qué no elimina las guerras y por qué no elimina el hambre? Recordemos, muchachos, que tenemos la mejor respuesta, porque es que Él siempre tuvo un plan. Nosotros no fuimos nosotros, fueron ellos los que escogieron hacer el primer pecado, pero después de ahí la humanidad siempre ha tenido la posibilidad de escoger. Hoy ustedes tienen la posibilidad de escoger, escogen el bien o escogen el mal. Está delante de nosotros, somos amigos de Dios o amigos del enemigo, ¿sí? ¿Cuál de nosotros lo va a escoger? Y Él siempre ha tenido un plan. Tú puedes decir, pero ¿cómo me está hablando usted a mí? Si desde el primer momento en el que la humanidad desobedeció, Dios creó un plan para que nosotros nos salváramos. ¿Que vamos a morir? Sí, todos tenemos que morir. Pero cuando muramos con Cristo, los que mueren con Cristo tienen esperanza de vida eterna, de una vida sin enfermedades, de una vida en la presencia de Dios, que eso es lo más maravilloso. Yo no sé si ustedes han orado o han estado cantando y han sentido como que Dios está ahí, que Dios los escucha, que eso es algo que nos llena el corazón y que nos hace sentir tan felices. Bueno, esa presencia va a estar con nosotros todo el tiempo. Imagínense, vamos a poder ver a Jesús, vamos a poder ver a Dios, eso va a ser una cosa espectacular. No va a ser este mundo tan lleno de maldad, va a ser una vida eterna en paz, en armonía, en la presencia, en los brazos del Señor. Entonces, nunca dejen que su mente piense que Dios es malo, que Dios es injusto. Recuerden, muchachos, que todos tenemos las consecuencias de nuestras acciones y que Dios en su infinita misericordia, desde la primera vez que el ser humano le falló y se alejó de su propósito, tuvo un plan de salvación culminado en la vida de Jesucristo. Sí, Él es nuestro árbol de la vida. Él es la luz, Él es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Siempre, chicos, hay que recordar que solo hay vida en Jesús, que solo hay vida eterna por Él y que Él lo dio todo por nosotros. Hay que estar siempre agradecidos por el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Él estaba ya sufriendo, padeciendo por nosotros, porque ya desde Génesis 3, ya se sabía que Jesús iba a venir y que Jesús iba a sufrir muchísimo por usted y por mí. No se nos puede olvidar que en la cruz Él pensaba en usted y pensaba en mí. Entonces, hay que estar simplemente agradecidos con Dios todo el tiempo, agradecer que Él siempre ha tenido un plan para nosotros, Él siempre ha tenido un mejor plan, siempre ha querido darnos la mejor vida, la mejor existencia. Entonces, yo
Los invito hoy a que recuerden siempre el plan de salvación de Dios, que lo compartan, que vayan y le digan al primero que tengan cerquita, papá, mamá, ¿usted sabía que siempre hubo un plan para que la humanidad se salvara desde Génesis 3? Que nunca Dios quiso que nos muriéramos nomás